Me disculpan, y además con la suerte de poder contar con Sergio Bernstein, analista político, vamos a trasladarnos y a hablar de una cosa que importa y a la que ya saben le seguimos la pista con especial atención desde Negocios Televisión, por el hito económico que puede suponer casi cualquier cosa que pase en las elecciones en Argentina. Porque se ha hablado mucho de si gana Javier Milei, bueno, pero si gana Milei, si gana Massa, si gana la oposición, gane quien gane, la revuelta económica que tiene que haber para que algo cambie en Argentina parece evidente. Sergio, muy buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes, un gusto charlar con ustedes, muchas gracias. Bueno, el gusto es nuestro. Le iba a decir, decía yo, revolución económica, casi gane quien gane. Se habla de mucho de la famosa dolarización de Milei, de los cambios que quiere hacer. Hay un núcleo, bueno, algo heterogéneo de votantes con Milei, pero todos bastante enfadados, que casi es lo que les une, un enfado particular con el rumbo de Argentina y con su economía. Pero casi cualquier cosa que salga va a exigir, incluido el propio Massa, a pesar de que es ministro de Economía, casi cualquier cosa que salga del 22 de octubre va a exigir cambios económicos porque seguir así es, no digo complicado, pero imposible, casi diría. Coincido, es complicado, es imposible en la vida cotidiana. Recordemos, ¿no? La inflación en la Argentina está en 3 dígitos altos, 150, 160% terminará este año, un peso que se derrumba a diario. Controles de todo tipo, intervencionismo extremo por parte del Estado, es una situación caótica, a pesar de lo cual efectivamente estamos en un contexto electoral en el que el propio ministro de Economía todavía tiene alguna chance de entrar en la segunda vuelta, ¿verdad? ¿Qué está ocurriendo en la práctica? Bueno, lo bueno de este proceso electoral, y esto me parece que es importante resaltarlo, es que los principales candidatos coinciden en que el próximo gobierno estará obligado a hacer una consolidación fiscal, un ajuste fiscal muy significativo. Recordemos con lo que ustedes han vivido en Europa en el contexto de la crisis financiera internacional. Estamos hablando de un déficit fiscal que bien medido llega al 5 o 6% del Producto Interno Bruto, y para que la Argentina vuelva a ser competitiva requiere un achicamiento del tamaño del Estado de aproximadamente 8 o 10 puntos del Producto Interno Bruto. Es decir, no es solamente equilibrar el déficit, que es en todo caso condición necesaria, es también reducir el aparato estatal, es reducir el tamaño de la carga fiscal. Eso va a requerir un horizonte de reformas económicas pero muy ambicioso. Aquí la discusión es quién está en mejores condiciones de hacerlo, y en todo caso, qué reforma monetaria debe acompañar ese esfuerzo fiscal, teniendo en cuenta que la Argentina claramente, bueno, se ha quedado sin moneda, el peso es simplemente transaccional, los argentinos hace mucho tiempo ahorran y transaccionan bienes durables en dólares, con lo cual algunos están proponiendo, como Javier Milei, una dolarización, otros una economía bimonetaria como la que tiene Perú o Uruguay, y otros, bueno, seguir con algún tipo de esquema que garantice la independencia del Banco Central, pero que dé alguna flexibilidad en el tipo de cambio. Esto en principio lo que propondría Sergio Massa. La verdad que no hay precisiones respecto de eso, pero cuando uno habla con su campaña es lo que sugieren. Bueno, hay otra cosa que está muy en solfa con lo que pueda ocurrir o no. Ahora le pregunto en concreto por la dolarización, pero al respecto del propio Massa, se habla de la entrada o no en los BRICS y del rumbo que pueda tomar Argentina. Tradicionalmente, Argentina acaba en el Fondo Monetario Internacional, a veces por las buenas y a veces por las malas, a veces porque quiere ir, a veces porque no le queda más remedio al Ejecutivo que aceptar los préstamos y las maneras del propio fondo. La realidad es que Massa ahora, con esta nueva atención que le están prestando los BRICS y con el dinero, entre otras muchas cosas, en yuanes que prestó Brasil, está encontrando como una segunda vía. Entiendo que es una vía que podría explorar Argentina, a excepción de si gana Milei. Efectivamente, Javier Milei ha declarado que no quiere tener vínculos estrechos políticos con países con los cuales no está de acuerdo ideológicamente. Esto, por supuesto, incluiría a China. Él tiene una postura en ese sentido de alineamiento unilateral con Estados Unidos. Incluso ha hablado de mudar la embajada argentina en Israel, de Tel Aviv a Jerusalén, con un compromiso, digamos, con esa visión más bien extrema, ¿verdad?, en términos de alineamiento. Ahora,
Recordemos que la Argentina es un país que, si bien tiene un vínculo comercial muy pero muy importante con China y con Brasil, bueno, está esperando, igual que el resto del Mercosur, concretar el acuerdo con la Unión Europea. Eso implicaría para toda la región y en particular para la Argentina la posibilidad de, bueno, acceder a un mercado de 500 millones de personas, por lo menos de un nivel de ingresos alto. Eso es un horizonte muy importante. Hay también consenso en todas las fuerzas en avanzar en ese sentido y creo que esa es una oportunidad fundamental para la Unión Europea y también para el Mercosur. Dicho esto, las posibilidades hoy, la verdad, de la Argentina en materia de comercio exterior descansan fundamentalmente en la posibilidad de diversificar las exportaciones más allá de lo tradicional. Ustedes saben que es un país que exporta alimentos. Argentina tiene hoy la chance de convertirse en un exportador de energía gracias a la riqueza de una zona no convencional llamada Vaca Muerta. Seguramente han escuchado hablar de eso. Argentina puede exportar a Chile, a la región, a Brasil, a Bolivia, a Uruguay, y también podría, con una planta de liquefacción, exportar gas licuado fundamentalmente a Europa. Ahí también hay una posibilidad que obviamente se profundiza a partir de la invasión de Rusia a Ucrania. Y finalmente está la minería, que es una de las industrias que más ha avanzado en los últimos 20 años, que tiene un horizonte muy interesante. Con eso la Argentina podría diversificar sus exportaciones. Honestamente, con el país macroeconómicamente más ordenado no debería haber inconvenientes de mediano y largo plazo. El problema es de corto plazo y sobre todo de la estrategia de reformas económicas que la próxima administración, gane quien gane, tiene que implementar. Vale, dentro de esas reformas económicas que están por venir, ¿cómo se paga? ¿Cómo se hace? Yo cada vez que, con perdón, pero cada vez que encuentro a alguien a quien considero con muy buena capacidad y con una muy buena cabeza, como es su caso, Sergio, y más en Argentina, le pregunto, ¿cómo es posible que un país en el que cuando yo compro una nómina, o sea, cuando yo cobro una nómina, lo primero que hago es ir a comprar dólar, el oficial, el que puedo, y lo que no al blue, para que no se me siga cayendo el valor de mi propio salario, ¿cómo es posible que metidos en esa situación no haya habido una revolución? Y llegados a ese punto, ¿dolarizar es de verdad una solución? Porque eso mínimo, mínimo, mínimo va a dar al traste con una generación entera. En primer lugar, tengan ustedes en cuenta que la Argentina es uno de los países más inflacionarios del mundo, no solamente de la región. La mayoría de los argentinos hemos crecido en un entorno de inestabilidad macroeconómica, de alta inflación. Tenemos como una gimnasia ya incorporada a nuestras estrategias de supervivencia. Convivimos permanentemente con una moneda muy, muy débil, con un desequilibrio en las cuentas públicas que es parte ya de nuestro ecosistema. No es algo bueno, pero bueno, el ser humano se acostumbra a todo, ¿verdad? Y como es un país donde todavía hay una calidad de vida muy buena, tenemos, como ustedes saben, una afinidad en términos de valores como la amistad, el rol de la familia. Es un país que a pesar de todo sigue siendo muy vivible. Bueno, hacemos lo posible para seguir estando acá, aunque efectivamente hemos experimentado lamentablemente una emigración de cerebros en los últimos tiempos, porque las condiciones se han degradado significativamente. Yendo al punto de la dolarización o no, aquí primero hay que tener en cuenta que hay pocas experiencias de dolarización, no hay una teoría sobre la dolarización. Hemos tenido países que exitosamente han adoptado otra moneda, como es el caso del euro, y ha sido un experimento por ahora, en mi opinión, muy pero muy exitoso. Por supuesto, el experimento del euro nos demuestra que es posible países que vienen con trayectorias distintas en materia de competitividad, de culturas tributarias. Bueno, es posible aferrarse a una moneda muy, muy dura. Uno paga un costo significativo, pero, digamos, en la medida en que hay cierta flexibilidad, sobre todo por las instituciones que permiten ir adaptándose a las nuevas circunstancias, los países transitan a veces situaciones difíciles, como le pasó a Grecia, como le pasó a Portugal, a Irlanda, pero con ayuda sobre todo de las instituciones como el Banco Central Europeo y otras, pudieron transitar esos momentos difíciles. La clave acá no es monetaria, la clave acá es fiscal. En la medida que haya disciplina fiscal, orden en las cuentas públicas y un tamaño del Estado razonable, la cuestión monetaria pasa a un segundo plano en principio. ¿Por qué digo en principio? Porque obviamente
es más bien el síntoma y no la causa, ¿no?, de los problemas económicos que los países atraviesan cuando hay semejantes desequilibrios macroeconómicos. Insisto, estamos hablando de tamaños de déficit fiscales realmente muy significativos. Ahora, ¿se puede dolarizar sin dólares? Hoy la Argentina tiene efectivamente un balance negativo al Banco Central. Bueno, esto por supuesto es imposible. Hubo países como el caso de Ecuador que efectivamente dolarizaron en un contexto, en una coyuntura muy crítica, con escasísimas reservas, sin apoyo del Tesoro de Estados Unidos ni del Fondo Monetario. Esto ocurrió con la presidencia de Yamil Maguad, un gran presidente ecuatoriano que fue de todas maneras depuesto a pocas semanas de haber dolarizado por una crisis política muy significativa. Estamos hablando de algo que ocurrió 22 años atrás. ¿Por qué les cuento esto? Porque en general las decisiones de dolarizar ocurren en contextos muy críticos. Y hay una experiencia que yo quiero traer aquí al debate, que es la del Zimbabue, que es un país que ha dolarizado y ha desdolarizado. Es decir, si la dolarización no se hace por consenso, es muy difícil que esto finalmente se mantenga en el tiempo. Ustedes recordarán muy bien, porque España pagó lamentablemente un costo muy significativo, la Argentina tenía un régimen de caja de conversión, de convertibilidad hasta el año 2001, los costos de salir de ese régimen eran realmente muy significativos en materia reputacional, contractual, y sin embargo la Argentina salió de forma muy irregular, con altísimos costos, cuando la clase política no efectivamente expresa un consenso activo. Bueno, esto puede no ser un sistema perdurable, con lo cual aquí me parece que hay dos conclusiones. En el corto plazo, el esfuerzo fiscal es prioritario, la dolarización o no la política monetaria secundaria. Segundo, dolarizar sin consenso no es una buena estrategia. La Argentina ha demostrado que la falta de consenso político derriba incluso a regímenes que habían logrado vencer a la inflación, como el régimen de convertibilidad. Aquí lo que hace falta es un acuerdo político amplio, no es posible hacerlo unilateralmente. Y aquí quiero marcar, como ustedes saben, Javier Milei, en el hipotético caso de que gane las elecciones, no tendría un peso alto en el Parlamento, porque aquí renovamos la Cámara de Diputados por mitades, cada 2 años, y el Senado por tercios. Es decir, quedaría por bastante tiempo el peso relativo del viejo equilibrio de poder que tuvo la Argentina hasta estas elecciones. Tengo, Sergio, una última cuestión, pero me va a permitir introducir una última hora. Acaba de publicar el presidente del gobierno en España, Pedro Sánchez, este tuit diciendo que ha dado positivo por COVID y que no podrá viajar a Nueva Delhi para asistir, como les veníamos comentando, a la cumbre del G20 allí en India. ¿Se encuentra bien? Lo pone además bien. Y dice que España estará magníficamente representada por la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y por el ministro de Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Es decir, estamos hablando de Nadia Calviño y de José Manuel Álvarez. Insisto, no irá Pedro Sánchez a Nueva Delhi. Pedro Sánchez, que entre las elecciones, que las puso en un momento que, oye, ahí está su jugada y su intento, pero que se ha cargado gran parte del peso político que España podía tener en la presidencia de Europa por fin, y que ahora no va a la cumbre del G20, pues últimamente, desde luego, por las razones que sea, no vamos tampoco a entrar en un asunto de una enfermedad, pero no estamos teniendo suerte en la representatividad que puede tener España en los grandes eventos. No irá Pedro Sánchez, bueno, dirán algunos que si va Nadia Calviño o José Manuel Álvarez, mejor, y suerte sí hemos tenido. El caso es que Pedro Sánchez, positivo por COVID, insisto, ¿se encuentra bien? No irá a la cumbre del G20 en Nueva Delhi. Sergio Bernstein, al otro lado de la pantalla, volvemos, perdóneme, pero como siempre nos va saltando la actualidad. Le quería hacer una última pregunta. Mencionaba usted el asunto de 2001 y de los costes que eso supuso en Argentina. La falta de unión ahora mismo en Argentina y los abismos que separan a digamos, los 3/3 que hay de cara a las elecciones del 22 de octubre son muy profundos, suficientes como para pensar que esa desigualdad política es tan honda que no se va a hacer nada. Siempre se habla, ¿qué quiere hacer uno, qué quiere hacer otro? Bueno, la realidad política, como comenta usted mismo y también como refleja esa forma de seleccionar el Parlamento, lo que da como resultado es eso, que es muy difícil que casi cualquier cosa salga adelante. No veremos otro corralito. Yo sé que ustedes en Argentina están con la crisis para arriba y para abajo una y otra vez. Por broma que parezca, es también real. Ya lo decía el bueno de Quino en aquellas viñetas. Pero ¿puede ser que veamos algo tan duro como esos años de 2001?
Cuando los países se niegan a hacer las correcciones macroeconómicas, en general las hace el mercado y las hace de una manera lamentablemente mucho más dura, con más costos sociales y a veces de forma exagerada, ¿no? Con overshootings, con sobrereacciones que son inevitables. Por eso lo importante aquí es que me parece las fuerzas políticas, a pesar de las diferencias electorales, hay coincidencia respecto del diagnóstico, es que la Argentina tiene que ir a una corrección fiscal. Mi impresión es que el próximo gobierno, gane quien gane, va a tener una agenda orientada a esos propósitos, a esos objetivos. Es cierto que si esta elección no termina generando un ganador claro, bueno, corremos un riesgo de gobernabilidad, corremos un riesgo de que la crisis le gane a la política, la velocidad del ajuste sea mayor y esto termine con un fogonazo hiperinflacionario, ¿verdad? Ese riesgo existe, el mercado lo ha apreciado en el precio de los bonos, por ejemplo. Si ustedes ven la cotización de los bonos soberanos en la Argentina, bueno, efectivamente está descontado un episodio traumático de una gran volatilidad. Incluso en algunos precios uno podría hasta pensar en alguna reestructuración, incluso un default de corto plazo, ¿no? Piensen ustedes que la Argentina tiene una cotización de sus bonos aún peor que la de Ucrania, ¿verdad? Con lo cual está todo dicho, ¿no? Hay pocos países del mundo que tienen una triple C menos de cotización, es la nota previa al default. ¿Va a volver a vender empresas? ¿Cree que va a volver a vender empresas nacionalizadas anteriormente? Bueno, la Argentina tiene algunos pocos activos para realizar. Uno, como ustedes saben, una empresa que ustedes conocen muy bien, que es YPF. Hay algunos activos que tienen algún valor, pero me parece que la corrección principal aquí hay que darla al gasto público. Es decir, más que vender empresas, lo que hay que hacer es una racionalización muy exhaustiva de las prioridades de gasto. Argentina tiene un nivel de subsidios demasiado alto, por ejemplo, al transporte, al consumo de servicios públicos. Es un país que gasta mucho y gasta muy mal, y eso requiere una reingeniería del sector público. Eso es lo fundamental. Si luego se puede privatizar o no alguna empresa, bueno, siempre hay que estar flexible y abierto. En lo personal, creo que el Estado argentino no tiene ni la capacidad de management ni los umbrales de transparencia como para poder administrar eficaz y competitivamente empresas de servicios públicos u otras empresas que hoy están en manos del Estado, empresas, por ejemplo, de comunicación o satelitales, pero no hay, en términos concretos, posibilidad de un gran ahorro en el gasto público privatizando empresas. Aquí hay que achicar el tamaño del Estado, usar inteligencia estratégica para entender cuáles son áreas que no son vitales y focalizar fundamentalmente los bienes públicos esenciales: seguridad, justicia, educación, salud, infraestructura física básica y cuidado del medio ambiente. Sergio, una última. No le preguntaré quién quiere que gane, pero, y aunque hablaremos seguro más veces de cara al 22 de octubre, sí le voy a preguntar quién cree que ganará las elecciones el 22 de octubre. Bueno, es interesantísimo porque uno mira los sondeos y la verdad que todavía la elección está indefinida, es bastante pareja, teniendo en cuenta que el margen de error de las muestras en general es del 3%, 3,2%. No hay todavía una definición en la opinión pública. Es probable que hasta las últimas semanas, los últimos días, no tengamos una tendencia clara. Sin embargo, en la Argentina el momentum electoral está claramente del lado de Javier Milei, por tres motivos. Primero, ha logrado que su carisma, su figura, incluso sus controversias se instalen en el centro de la escena. Segundo, los ejes narrativos de discusión de la conversación pública los fija Milei. Tercero, las otras dos campañas atraviesan serios inconvenientes. El oficialismo, porque Sergio Massa es el ministro de Economía y la economía obviamente está en serios problemas. Es cierto que él muestra una gran resiliencia, capacidad de reaccionar a situaciones extremas, una notable calma. El ser político le da un margen de maniobra y, digamos, una capacidad muy, muy notable de reacción aún a situaciones bien, bien difíciles. Y por el lado de Patricia Bullrich, que era como la gran favorita, bueno, aún se están reponiendo de la sorpresa de no haber hecho una elección tan buena como la que todo el mundo esperaba. Ella ahora incorporó al equipo del economista Carlos Melconian, de la Fundación Dieral, un economista que tiene una gran capacidad de comunicación y que viene trabajando en un plan de estabilización
integral, sistemático, hace ya mucho tiempo, con un equipo muy prestigioso de economistas. Eso debería darle a Bullrich la capacidad de volver a la campaña con fuerza. Bueno, hay que darle un par de semanas para que restablezca estos parámetros narrativos de su campaña para ver qué impacto tiene en la opinión pública. Sergio Berenstein, analista político, un gusto poder saludarle, tenerlo aquí, ver ese análisis. Hablaremos seguro, iremos viendo y ya le preguntaré quién quiere, ya para ver qué termina ocurriendo. Abrazo fuerte. Igualmente, muchísimas gracias, siempre a disposición. Buenas tardes. Nosotros hacemos ahora una brevísima pausa y ojo porque a la vuelta